Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le Buenas bendiga. tardes. Aló, ¿sí se me escucha? Sí, señor. Bueno, ¿de qué Ya. iglesia es usted? Eh, Unidad de Casas de Oración Pentecostés, luz en medio de las tinieblas. No lo escuché. Unidad de Casas de Oración Pentecostés, luz en medio de las tinieblas. Trinitario, dualista, testigo de Jehová. Creo en la triunidad de Dios. No, no se lo escucha bien. Creo en la triunidad de Dios, sí. ¿Quién está por ahí adentro? Deme un segundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Préndame la luz. Cierren las ventanas. Esa gente. Deme un segundo, por favor. Muy bien, no se preocupe, no se preocupe. Hola. Bueno, ahora sí, amigo. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Me llamo Said Aldik. ¿Say? Said Aldik. Pero me puede decir Isaí. Sai, ¿de cuál país? Yo, s- Isaí, ¿de cuál país? yo soy de Venezuela, pero radico en Ecuador. Bueno, ¿de cuál iglesia me dijo? Unidad de Casas de Oración Pentecostés, luz en medio de las tinieblas. Ajá, me dijo que era trinitario, ¿no? Sí, creo en la triunidad de Dios. Dale. Amigo, creer en la Trinidad. Bueno, le voy a dar, le voy a dar 5 minutos y nos demuestra por qué usted de la iglesia Luz en Casa, Luz en medio de las tinieblas, la iglesia Pentecostés, Luz en medio de las tinieblas, Sí. ¿por qué son la verdadera iglesia? Creyendo en la triunidad de Dios. ¿Qué es la triunidad y por qué son la verdadera iglesia? Yo en realidad quería hacer una pregunta, pero ya que me pone para explicar, voy a explicar. Bueno, yo creo en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. Creo que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Este, que el Espíritu Santo no puede ser comparado con el Padre ni con el Hijo, porque el Espíritu Santo proviene tanto del Padre y proviene del Hijo. Creo que Jesucristo es uno solo con el Padre, pero él mismo también declaró de que el Padre era mayor que él. Este, el conflicto acá, bueno, es porque también quería hacer una pregunta, ¿no? Era de que, bueno, para también destacar, creo que Cristo es de la misma sustancia del Padre y que Él es la manifestación de Dios mismo en esta tierra. Quería decir, era porque yo tenía una pregunta acá, y era la de Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, en carne. Pero mi pregunta sería, ¿Él ascendió en carne o en espíritu? Esa es mi pregunta. Si Él ascendió en carne o en espíritu, porque eso proviene de una pregunta Amigo, que le hizo. amigo, hey, deje las preguntas para amigo, amigo, hey, disculpe, hey, deje las preguntas para después. No ha dicho nada. ¿Por qué ustedes? ¿Qué la Trinidad entonces son tres dioses? A ver, tres dioses no. No le escucha, no se le escucha. ¿Para qué apaga el micrófono? Vuelvo y repito, la Trinidad son tres dioses. No son tres dioses porque eso es mentalidad triteísta.
Es decir que, a ver, triteísmo en el Entonces, ¿qué sentido de son? que si yo digo que son tres dioses, si yo digo que son tres dioses, estaría diciendo que en realidad creo en el triteísmo. No, yo creo en un Dios único con una misma mente, pero en partes, ¿sí me explico? O sea, porque el Padre y el Hijo tienen la misma mente, pero el Hijo no puede ser mayor que el Padre. Ya eso es Trinidad, pero si yo diría que si fueran tres dioses diferentes, estaría diciendo que serían, estaría creyendo en el triteísmo, ¿me entiendes? Entonces, triteísmo es prácticamente decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, y que no comparten la misma mente, pero yo creo en la triunidad de Dios, es decir, el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo, el Cristo proviene del Padre, pero no puede ser mayor que el Padre, porque él mismo lo declaró. ¿Me entiende? Es de la misma sustancia del Padre, tiene el mismo poder que el Padre, tiene el Amigo, mismo... disculpe, amigo, disculpe, pero es que ni usted mismo se entiende. Al fin, ¿qué es Trinidad o triteísmo? ¿Usted sabe qué es triteísmo o Tres personas Trinidad? diferentes, tres personas diferentes, triteísmo, tres personas que no ¿Qué es comparten la triteísmo? misma mente. ¿Qué es? Tres, No, sí, no. sí, Amigo, mire, triteísmo viene de dos palabras griegas. Treis, que significa tres teos dioses. Triteísmo, tres dioses. exacto. Y Trinidad son tres personas, un solo Dios. Eso es Trinidad. Al fin, ¿qué es Exacto. usted? Le acabé de decir que yo creo en la triunidad de Dios. Creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, solamente que Cristo no puede ser mayor que el Padre. ¿Me entiende? Porque él mismo lo destacó. El Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Y, Hijo. eso, y esas tres personas que usted dice, ¿son No, ya iguales va. en Espera ahí, todo espera ahí. o son diferentes? Un momento. Un momento, ya va. Diferentes bueno, yo no puedo decir que el Espíritu Santo es diferente del Padre y diferente del Hijo, porque el Espíritu Santo tanto proviene como del Padre como del Hijo. Entonces, como el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo, no puede ser comparado en ese punto. Ahora, si estamos hablando de la jerarquía Entonces, divina, disculpe, si el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, entonces no puede ser una persona. No puede ser otra ¿cómo? persona. O sea, dos personas hicieron la tercera persona. A ver, por eso yo le dije que creo en la triunidad divina, creo en la triunidad divina, es decir, porque Por eso, la entonces, mente, según su argumento, amigo, disculpe, según su argumento, al decir que el Espíritu Santo no es igual porque proviene del Padre y del Hijo, es decir, dos personas hacen a la tercera persona o de dos personas sale la tercera persona. eso no tiene, a ver, si el Espíritu Santo proviene del Padre y proviene del Hijo, mantiene la misma mente que del Padre y del Hijo, ¿cómo va a ser otra persona? Entonces no es otra persona. Entonces, ¿cuál persona es el Espíritu Santo? Entonces usted no es triunitario, porque habla de Si la dice Trinidad, pero dice que el Padre y el Hijo, habla que el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces allí no hay triunidad. a ver, a ver, a ver, a ver, yo estoy diciendo que el Espíritu Santo proviene del Padre y proviene del Hijo, pero no podemos decir que es una persona diferente en el sentido de que el Espíritu Santo comparte la misma mente del Padre y la mente del Hijo. ¿Me comprende? Sí, amigo, listo, vale, bien. Pero entonces el Espíritu Santo, ¿qué es? Es una cosa, es un pensamiento. Si no es una persona, ¿qué es el Espíritu Santo? Y usted es triunitario, dice usted. ¿Qué es el Espíritu Santo? Si proviene del Padre y del Hijo y no es una persona, entonces ¿qué es? Amigo, usted lo dice, es un espíritu del Señor. Es el Espíritu. Y entonces, al ser el Espíritu del Señor, ¿qué es? Es una mera esencia nomás. No, el Espíritu del Señor proviene del Señor. El Espíritu Santo es el mismo Señor. ¿Cuál Señor? Dios ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor es el Espíritu Santo? es Dios. ¿Cuál Dios? Es Dios, o sea, ¿qué le puedo decir? La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Cuál Dios? Por eso, entonces usted miren lo que está diciendo, no es una persona. Ahora el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuál Dios es? ¿Es el Padre
o es el Hijo? ¿Cuál Dios es? A ver, si el Espíritu Santo proviene de Dios el Padre y proviene de Dios el Hijo, entonces tiene la misma mente del Padre y del Hijo. Cuando una persona habla del Espíritu Santo, se está refiriendo al mismo Espíritu del Padre y al mismo Espíritu del Hijo. Entonces, ¿cómo podemos decir que sería diferente del Eso Padre y del es Hijo? No. decir, que el Espíritu Santo entonces no es, usted ya no es triuno. No, qué pobrecito este muchacho. Usted ya no es triuno, amigo. Usted es dualista. Porque si me dice que usted es triuno, triuno viene de tres. Usted cree en la triunidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dijo usted. Sí, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero ya no cree que sean tres, sino que ya cree que sean dos. Y que esos dos son Dios, el Padre y el Hijo. Ahora, ya no cree, ya vamos bien, ya no cree en la Trinidad, ahora ya creen dos. Ahora, ¿el Padre y el Hijo son el mismo sujeto, el mismo ser, sí o no? El mismo sujeto, el mismo ser, ¿en qué forma? No, el mismo sujeto. El Padre es Jesús, Jesús es el Padre, sí o no. Bueno, la Biblia dice en Isaías que Jesús, es Padre eterno. Entonces no puede decir que él no sería Padre. A ver, Jesucristo sí es Padre No, eterno porque no lo le estoy dice la preguntando Biblia. eso. No, amigo, escuche bien. Escuche, Sí, sí. escuche bien. Jesús es el mismo Padre, Dios, el Padre, sí o no. El mismo Padre, igual al Padre, me dicen. Si usted me dice que es si literalmente, hablando de que Jesucristo es el mismo Padre, hablando de que es igual al Padre, no podría ser. No le estoy preguntando si es igual al Padre, le estoy preguntando si es el mismo Padre. ¿Sí o no? Si en el concepto de que si es el mismo Padre, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y establece que él es Padre eterno. Ya. Gracias, voy a mi tiempo. Bueno, hemos visto aquí al amigo, él se dice llamar Isaí, que dice que es de la iglesia verdadera. Dice él que es verdadera, una iglesia que habla de Nunca la dije eso. Trinidad. Amigo, Nunca puede dije cerrar eso. su Nunca micrófono, dije por eso. favor, yo le di tiempo, usted habló. Amigo, cierre su micrófono, por favor, yo le di tiempo, usted habló. Que son de la iglesia verdadera porque creen en la triunidad de Dios. Pero ni él mismo sabe qué es la triunidad de Dios. ¿Por qué? Porque él nos ha dicho que la triunidad es creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero cuando le pregunto si son tres dioses, dice que no son tres dioses. Que porque el Espíritu procede del Padre y el Hijo y que Jesús es menor que el Padre. ¿Ah? Entonces, tradición. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser Dios el Espíritu porque procede del Padre y el Hijo. El Espíritu sería el Padre y el Hijo. Ya él mató a la tercera persona. Ya la mató. Al tercer Dios lo mató allí. Porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Dale. Le pregunto yo, le pregunto si el Espíritu Santo es otra persona. Me dice, no, es el mismo Dios. ¿Cuál Dios? Pues el único que hay, el único Dios que hay es el Padre. Y eso es obvio, porque Dios es Espíritu. Entonces ya no hay triunidad, ahora lo que él cree es en un binitarismo. Ahora, segundo, cuando le pregunto si Jesús es el mismo Dios, el Padre, él dice que sí, que Jesús es el mismo Dios, el Padre, porque es llamado el Padre eterno. Entonces, si Jesús es el mismo Dios, el Padre, entonces ya no cree en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya no cree eso, ahora cree en la unicidad, que Jesucristo es el único y verdadero Dios, y eso es lo que literalmente dice la Escritura. Literalmente lo podemos ver, lo podemos demostrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en la Biblia, no hay ninguna parte en la Biblia que hable de triunidad. La Biblia no habla de triunidad. No habla en ninguna parte de la Biblia de la biunidad o el binitarismo. Tampoco habla de eso. No, la Biblia lo que habla es de la unicidad de Dios. Unicidad significa único. Eso es lo que significa unicidad, único. La Biblia habla de que Dios es único. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo. Esa palabra solo es monos, que significa único. Es decir, tú eres el único Dios. En el Salmo 86:10 dice que Jehová es el único Dios. Y tanto para Isaías como para el salmista, Jehová es el Padre, el único Dios. En el Nuevo Testamento nos dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Habla la palabra único, solo. ¿Sí? Y ese es el Padre.
Ahora, él dice que Jesús es el mismo Padre. Entonces Jesús, al ser el mismo Padre, entonces debe haber una explicación bíblica. Mire, él solito confesó unicidad. ¿Ah? Debe haber una explicación bíblica a las palabras de cuando Jesús dice el Padre es mayor que yo, y las hay. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando desde el punto de vista de su humanidad. Y nosotros leemos 33:12, Job capítulo 33, verso 12, donde nos dice allá que Dios es mayor que todos los hombres. Por eso Jesús dice el Padre es mayor que yo, porque Dios es mayor que todos los hombres. 33:12 dice, he aquí, esto has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y Jesús desde su punto de vista humano Dios es mayor que él. ¿Dónde habla la Biblia que Jesús es Dios? Es hombre. El capítulo 9, el ciego que fue sanado dijo, aquel hombre llamado Jesús hizo lodo y me untó en los ojos. Aquel hombre. Los alguaciles cuando vinieron a los principales sacerdotes dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, evidentemente Jesús como hombre, Dios es mayor que él. Jesús está cumpliendo las escrituras como Dios es el único Dios, el Padre, como el amigo lo ha dicho. Él dijo, no, es que Jesús sí es el Padre. Entonces, cuando la escritura dice que el Espíritu de verdad, el Paracletos, procede del Padre y de Jesús, no habla que procede de dos personas divinas, está hablando de Jesús como ese único Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. De ese único Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. El amigo ha confesado que Espíritu Santo, Dios Espíritu no hay. Y que Jesús es el Dios Padre. Eso se llama unicidad al 100%. ¿Pagó? Bueno, vamos a darle 3 minuticos ahí al amigo en su defensa. A ver, 3 minutos. ¿Quieres más preguntar algo? Porque es algo muy importante para mí. Yo necesito que usted me lo confirme. Si se me escucha. Amigo, tiene 3 minutos. Yo no vine con ese propósito de defenderme ni nada de eso, pero bueno, ya que me tocan la... Bueno, a ver, yo digo que sí, o sea, el Espíritu Santo, como proviene del Padre, proviene del Hijo, pero tiene la mente del Padre y del Hijo, entonces no puede ser comparado, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque Él proviene del mismo Dios. Ahora, si yo estuviera hablando de Jesucristo, ¿verdad? Existe una diferenciación en lo que sería en la forma en que se manifiesta, como lo dice en Isaías, que había un anciano lleno de días, no, perdón, en Daniel, que había un anciano lleno de días que estaba sentado en el trono y luego se había acercado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que estaba enfrente del anciano de días, que eso está en Isaías, no, perdón, Daniel capítulo 9. Entonces, a la hora de manifestarse Dios, se manifiesta de una forma separada, pero manteniendo la misma unidad. Eso es lo que yo me refiero. En la forma en la que Dios se manifiesta, de que Jesús, ejemplo, Jesucristo es crucificado, asciende y es resucitado, llevado al cielo y está a la diestra de Dios Padre, de Dios, ok. Entonces, a eso yo me refiero. Ahora, yo no voy a negar de que Cristo no es el Padre, porque la Biblia siempre dice que Él es el Padre, porque Él es también creador de todo, pero si yo dijera que literalmente Cristo es igual al Padre, o sea, el mismo apóstol Pablo diría que así como el hombre tiene la cabeza que es Cristo, su cabeza es Dios. Entonces Cristo tiene cabeza en ese punto. No tendría más nada que decir. Yo lo que quería era una pregunta, pero yo no vine con esa intención. Bueno, miremos esto. Él habla de Daniel, mire, dice que Jesucristo es el mismo Padre, pero que en Daniel capítulo 7, es Daniel capítulo 7, amigo, ve allí a 2, al fin que Jesús es el mismo Padre o es otro Padre.
Porque si A es ver, el mismo Padre, entonces, Señor, Señor, ¿es el mismo Padre o es otro Padre? a ver, es el mismo Padre porque es creador de todo, en sustancia, pero en jerarquía no. Es el mismo Padre en sustancia, pero no en jerarquía. A ver, muéstreme, ¿dónde habla Dios de las jerarquías? Primero, muéstrame un Dios que la Biblia diga Dios triuno o la Trinidad. Muéstrame un texto bíblico que diga la Trinidad de Dios. ¿Dónde está? ¿Existe sí o no? No, porque eso es un dogma. No, ¿Cómo? No, ¿por es qué apaga un el dogma. micrófono? Disculpe, no porque es un ¿Cómo? ¿No le dogma. escuchan? Es un dogma, no porque es un ¿Es un dogma. dogma de quién? A ver, es un dogma, es una interpretación bíblica. Entonces, decir que está dentro Es un de las dogma. escrituras, no. Claro, Discúlpeme, es un dogma. No es, si está o no está en la Biblia. no, ¿cómo va a estar en la Biblia? No. No está en la Biblia. Es que no se le escucha, amigo. Usted apaga y prende el micrófono, apaga y lo prende, no se le escucha. A ver, no, no está en la Biblia porque es un dogma. Ese tipo de enseñanza es una interpretación bíblica, es un dogma, no puede estar en la Biblia. O sea, es un dogma, no está en la Biblia, pero es una interpretación bíblica. Sí, ¿Cómo es o sea, posible que no esté en la Biblia, pero sea una interpretación bíblica? ¿Cómo es posible eso? a ver, dogma es toda enseñanza que está dentro de la escritura y una persona humana tiene una interpretación respecto a eso. Eso es un dogma. Eso es un dogma. Defíname etimológicamente qué significa dogma. No lo, Etimológicamente. no ¿Qué lo sé significa porque dogma? no lo sé. Exactamente, no lo sabes. Dogma significa edicto. Eso es un dogma, un edicto, una ley. Y la ley eso no es interpretación, amigo. Dogma no es interpretación bíblica. El dogma significa un edicto, una ley. Y eso lo hacen, por ejemplo, le voy a dar el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Usted sabe quién habló del dogma de la Santísima Trinidad? Quién lo instituyó? La Iglesia Católica. Ah, por allí va viendo de dónde viene usted, ¿no? Usted sabe quién habló de eso, edictos de la Iglesia Católica, eso no está en la Biblia, viejo. Entonces la Biblia dice ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Usted no puede darme, no, es que no está en la Biblia, pero sí está en la Biblia. Eso no está allí, viejo. Ahora, Sí, pero le hago una pregunta. La Biblia dice que hay tres espíritus o un solo espíritu. ¿Y quién es el espíritu? un solo espíritu y un solo Señor, pero es que yo no vine a hacer debate, yo solamente quería hacer una pregunta. ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? El Espíritu Santo, el mismo consolador que el Señor Jesucristo mandó luego de ascender hasta en el reino de los cielos. Ah, un solo espíritu dice. Y usted dice que el consolador. Y cuando Pablo dice el Señor es el espíritu, ¿a quién se refiere? El Señor es el Espíritu, puede mostrarme el versículo. Segunda de Corintios 3:17 dice el Señor es el espíritu. Y usted mismo dijo que hay un solo Señor y ese es Cristo. Cuando Pablo dice el Señor es el espíritu, ¿a quién se refiere? Ya va, espérenme un momentito. ¿Segunda de qué? Corintios 3:17. Ya voy, espérenme un momentito. Primera, segunda de Corintios 3:17. De Pablo, Espíritu Santo. Quando porém alguém se converte, o Senhor é o retirado. Ora, o Senhor é o Espírito e onde o Espírito do Senhor, el Señor. Es que el Señor es espíritu, pero mi pregunta sería, ¿Jesucristo también es espíritu? No, no, Esa es mi no, amigo. pregunta. Cuando Pablo dice el Señor es el espíritu, ¿quién es el Señor que es el espíritu? El Espíritu Santo, porque el Señor Ahí es espíritu. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para Pablo? es Jesucristo también, pero yo me refiero a la Ah, y dice, ¿cómo se manifestación en la... dice? Allí dice, discúlpeme. Allí dice, Señor es el Espíritu o el Señor es el Espíritu. El Señor es ¿Cómo el dice? Espíritu.
O Senhor é o ¿A Espírito, quién é o señor? Senhor. ¿A cuál señor se refiere? A Deus ¿A cuál mesmo. señor se Cristo. refiere? Cristo es el Señor. ¿A Deus es cuál el Dios? Señor. Uno, el Dios, entonces, Señor. ¿cuántos señores hay? A ver, Cristo es el Señor. Ya, si yo digo que Cristo es el Ah, Señor, Cristo es el Señor. Pablo dice que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando dice el Señor es el Espíritu, ¿a quién se refiere? a ver, entonces usted me confirmaría de que Dale, viejito, Jesucristo es gracias. el Gracias, Espíritu. amigo, gracias, gracias. Vale, dale, gracias. Está ya muy bien. Por eso, mire que no pueden demostrar que su iglesia sea la verdadera. Vino hablando de Trinidad. Vino hablando de Trinidad diciendo que habían Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y después dijo que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Mm? Y Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Bueno, vamos a ver con quién más podemos mirar. Mis hermanos, lleven los libros. La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratado de unicidad, escatología 1. Llame para pedir su libro los que están en Colombia. 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57. 318-436-0745. Ahí pueden llamar y pedir sus libros.